Muy buenas tardes, les saludamos desde la Oficina de Comunicaciones del Hospital Regional de Huacho y en el marco de la celebración por el 51 aniversario, damos por aperturado el inicio de las telecapacitaciones en salud. ¿Sí? Esto con el objetivo de educar, informar y comunicar a la población, ¿no? Para contribuir a una cultura de prevención. Y en esta ocasión tenemos el tema de evolución e implicancias de las variantes de COVID-19 detectadas en la red de salud Huaura-Ollón. Y para ello, la ponencia estará a cargo del licenciado Pedro Trinidad Andrés. Él es jefe del área de epidemiología. Muy buenas tardes y bienvenido, licenciado Trinidad. Le damos el paso. Buenas tardes, gracias por la invitación. Saludar a cada uno de los televidentes y decir, ¿no?, que en marco de los 51 aniversarios de nuestra institución, Hospital Huacho Huaura Ollón y Servicios Básicos de Salud, me siento muy halagado por el tema de por haber recibido la invitación de poder aperturar esta serie de telecapacitaciones con temas tan importantes que la comunidad tiene que capacitarse día a día, ¿no? Entonces nosotros creemos creemos de alguna manera fehaciente que la capacitación es lo que va a lograr a nosotros poder luchar día a día contra esta pandemia, contra este virus, y poder asumir una responsabilidad social, una responsabilidad comunitaria en el bien de la salud de toda nuestra población, ¿no? Entonces, el día de hoy voy a hablarles acerca de las variantes que hemos podido detectar dentro de la red de salud Huaura Ollón desde inicios de la pandemia, y sobre todo tocando un punto importante con esta variante Delta, ¿no?, que ya se encuentra circulando en nuestra jurisdicción, y es importante que la gente sepa cuáles son las implicancias de conocer una variante de una mutación y ver qué implicancias tiene el que el virus que en un primer momento conocimos en una primera ola como país, ha ido evolucionando, ha ido mutando, y necesitamos saber exactamente las implicancias para poder estar prevenidos, para poder estar todos preparados y hacer solamente un solo cuerpo para hacer la lucha frente a esta pandemia, ¿no? Por favor, si me das para compartir la pantalla, por favor. Bueno, en esta oportunidad, mi nombre es el licenciado Pedro Trinidad Andrés, soy jefe del área de epidemiología del Hospital Huacho Huaura Ollón, y también funcionamos como red de salud Huaura Ollón. Primero, explicarles un poco a la población que el área de epidemiología se encarga de poder analizar la distribución de las enfermedades y cómo pueden afectar estas a nivel del comportamiento, al nivel de la vivencia de toda la comunidad en general. ¿Para qué? Para asumir rápidamente posiciones, para poder servir de asesores técnicos para la toma de decisiones y oportunas decisiones para que se corten las cadenas de transmisión y poder tempranamente detener, ¿no?, algún tipo de brote hospitalario, algún aumento inusual de casos en nuestra sociedad, ¿no? Y es así como el día de hoy, hablando acerca de las evoluciones de las variantes de COVID-19, tenemos un poco que hacer entender a nuestra teleaudiencia, que más o menos para que puedan entender qué significa una variante, qué significa una mutación. Entonces, para eso tenemos en pantallas, ¿no?, acerca de lo que es más o menos una mutación. Se dice que cuando una persona o cuando una máquina, imaginemos una máquina fotocopiadora, tiene más tiempo de vida, a los primeros momentos, el primer tiempo de vida, es menos probable de que pueda sufrir alguna alteración en cuanto saque las copias, ¿no? Pero cuando va pasando el tiempo de vida, cuando va aumentando, cuando cada vez estas copias van siendo muchísimo mayores, lo que pasa es que llega un momento en donde la copia ya no va a ser fiel, o ya no va a ser muy fidedigna como estaba viniendo o como estaba haciendo hasta un momento.
sino que llega un momento, por la cantidad abismal de copias que se sacan, en algún momento tiende a cambiar. La mayoría de los cambios que ocurren a nivel de los virus, los llamamos como mutaciones, y la mayoría de las mutaciones hacen que los virus queden inactivos. Es por eso que dice que la gran mayoría de las mutaciones generalmente hacen que el virus quede inactivo y que no sea de alguna manera patógeno o virulento para la comunidad, ¿no? Para las personas. Pero de estas mutaciones, hay algunas mutaciones que no llegan al periodo de decir que ya se quedan inactivas, sino que pueden llegar a seguir todavía siendo infecciosas. Y es a esta mutación potencialmente infecciosa que nosotros vamos a llamarle, ¿con qué? Con el nombre de la variante, ¿no? Y es las variantes que más adelante voy a hablar un poquito, la OMS, cómo ha clasificado este tema de las variantes, pero lo importante de saber del tema de las mutaciones y el tema de las variantes es entender por qué es importante, ¿no? Y la comunidad debe de entender esto. ¿Por qué? Porque va a haber cambios también a nivel de su transmisión. Se dice que en un primer momento, el COVID, como nosotros lo conocimos en un primer momento, el COVID-19, tenía la capacidad de infectar, dice, una persona podía infectar a 2 o a 3 personas. Pero hoy en día, con todas las variantes que se pueden ver, por ejemplo, sobre todo hablando con una variante de preocupación, que es la variante Delta, ¿ya? Esta variante Delta hace que esta misma enfermedad, hace que este virus del SARS-CoV-2 puede infectar una persona que esté enferma, puede infectar a 6 o a 7 personas. Entonces, ahí vemos que el proceso de transmisión ha sido modificado a través de ¿qué? De estas variantes. Por eso es una de las importancias de nosotros poder entender por qué o la importancia de saber que existen variaciones, ¿no? Otra de las cosas es la patogenicidad. ¿Qué significa la patogenicidad? Significa la capacidad de causar enfermedad en el ser individuo. Entonces, aumenta también este proceso o esta carga viral está siendo cada vez más patogénica, ¿no? Entonces, también se dice que en algunos estudios, sobre todo a nivel internacional, se dice que el diagnóstico inclusive va a poder variar inclusive hasta la toma de las muestras, ¿no? Y generalmente por eso todavía está todo en estudio, pero miren este tema de las variantes, como una enfermedad que nosotros conocemos, ¿no? Es muy, por las inmensas copias que se van sacando, es muy apegado al tema de las variaciones y al tema de las mutaciones, ¿no? Entonces luego también nos dice que puede existir alguna resistencia, algún tratamiento, que eso todavía está en estudio, como para más o menos explicarle a la población, ¿no? Luego continuamos con la parte de donde dice, ¿no? Que acá, justo en ese cuadro, les quiero enseñar, ¿no? Lo que son las mutaciones, lo que son las variantes y de lo que son generalmente las cepas. Entonces, las mutaciones, en primer lugar, como para que la población pueda entender, son cambios que tienen los virus a nivel genético. Para que todo el ser vivo, para que todo organismo pueda reproducirse, necesita un material genético. Entonces, las mutaciones que hay, los cambios son a niveles genéticos. Es por eso que les decía que la mayoría de mutaciones terminan inactivando al virus. ¿Por qué? Porque no son capaces ya de poder replicarse. Entonces, luego viene el tema de las variantes, y dice, distintas mutaciones se agrupan en variantes o linajes, y por eso hoy en día a los pacientes que presentan una enfermedad que nos habíamos ya acostumbrado a ver una presentación de la enfermedad para el tema de COVID, ¿no? Pero vemos, había un tiempo de un lapso, por ejemplo, de una semana o de 10 días para esperar a que este paciente se pueda llegar a complicar o para que pasar el tiempo para nosotros decir que puede ser que este paciente ya pueda llegar a los 14 días y estar con una alta epidemiológica, ¿no? Pero hoy en día, cuando hablamos acerca de los linajes o de las variantes, lo que estamos hablando es que la presentación de la enfermedad puede cambiar. O sea, en menos tiempo, el paciente puede llegar a complicarse. Y es por eso que nosotros hoy en día, cuando tomamos una prueba molecular en el Hospital Huacho Guauro Young, lo que hacemos es, si el paciente presentó una presentación de la enfermedad muy insidiosa, muy tórrida, muy repentina, en pocos días pudo complicarse rápidamente, lo que hacemos es solicitar un análisis
del linaje filogénico de este virus, para poder detectar exactamente qué tipo de variación o qué tipo de variante es la que está infectando a esta persona. Luego continuamos con las cepas, y dice, demasiadas mutaciones que provocan un cambio sustancial, dice, y se forma una nueva cepa del virus. Hasta ahora, esto de las cepas de virus no ha ocurrido con el SARS-CoV-2. Y entender también que todo proceso viral o que todo virus tiene la capacidad de poder realizar mutaciones y de poder tener algunas variantes. Y es por eso quizás que nosotros hoy en día vemos que la vacuna, por ejemplo, para la influenza, para la gripe estacional, se coloca en forma anual. ¿Por qué? Porque necesitamos ir acoplando las investigaciones, ver si es que por ahí en el virus de la influenza hubo una variante, hubo una mutación, y esa es la que se estudia y esa es la vacuna que se va colocando en forma anual, ¿no? Luego continuamos y dice, ¿no?, que existen múltiples variantes del coronavirus. Sin embargo, la OMS va a clasificarlos basados, en primer lugar, en el alfabeto griego. Por eso tenemos las variantes alfa, la variante gamma, la variante delta. Y las priorizó según corresponde a dos tipos o a dos formas, ¿no? Una que son las variantes de preocupación y otras que son las variantes de interés. Entonces, dice que todos los virus van a mutar con el tiempo, pero algunos de sus cambios pueden impactar en sus propiedades, como por ejemplo la grave transmisibilidad que les estaba hablando en un primer momento, ¿no? Luego la gravedad también de la enfermedad y el rendimiento, dice en algunas investigaciones que podría afectar hasta el rendimiento de la vacuna. Hoy en día todavía no hay estudios 100% efectivos para poder decir si es que la variante Delta está afectando en gran momento o en gran escala al tema de la vacunación o no. Pero lo que sí hay que resaltar justo y hacer un paréntesis, llamar poderosamente la atención a la población, a la comunidad, de decir que tienen que vacunarse. Una dosis, dice, ¿no? Una no es ninguna. Hay que colocarse la segunda dosis para tener el grado de protección. Y ojo, cuando una persona está vacunada, no significa que esta persona no va a llegar a enfermarse. La efectividad de la vacuna no se mide porque la persona no se enferme o sí se enferme. La efectividad de las vacunas se miden porque esta enfermedad no lo lleve a una complicación y no lo lleve a una muerte. Entonces, eso es lo que nosotros queremos a través del proceso de la vacunación. Entonces, volver a llamar, hacer un llamado a la población en general que acudan a los puntos de vacunación, que acudan a todos los puntos de vacunación distribuidos a lo largo de la red de salud Guagrollón, al punto de vacunación de acá del hospital, que con mucha entereza, que con mucha firmeza y con mucha loabilidad, nuestro personal los está esperando para poder protegerlos y para poder tener, las vacunas son un arma poderosa contra esta pandemia. Y si nosotros queremos poco a poco ir volviendo a nuestra normalidad, porque esto es una enfermedad que ha llegado para quedarse. Esto no es una enfermedad que en algún momento la Organización Mundial de la Salud va a llegar y va a considerar al COVID-19 como una enfermedad endémica. ¿Qué significa? Que va a ser propia de nosotros. Entonces, como va a ser propia de nosotros, tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a conocerla. Entonces, tenemos sí o sí que vacunarnos, señores. Dice, la variante Delta es considerada una variante de preocupación, ya que cumple con los 3 criterios de evaluación que les mencionaba antes, ¿no? Aumento de la transmisibilidad, sí. ¿Aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad? Sí. ¿Y disminución de las medidas sociales de salud pública o de los diagnósticos? Como puede ser, por ejemplo, les pongo un ejemplo. ¿Ha habido una disminución en la eficacia del uso de las mascarillas por el continuo avance de las variantes? Sí. Es por eso que hoy en día la OMS y nosotros como país tenemos estipulado que debemos utilizar doble mascarilla. Entonces, ahí nada más podemos tener algo conciso, algo fijo, de decir que sí, pues no, los tipos de variantes sí están afectando en algo las medidas, y quizás más adelante se tomen otras medidas. Por favor, también llamar o decirle a la población que lavémonos constantemente las manos, no caigamos en el error de decir, ¿sabes qué? Yo agarro y yo todo el día paro con mi alcohol y a mí no me va a pasar nada. El alcohol es muy eficaz, el alcohol es muy eficiente como un desinfectante, pero hay que tener mucho cuidado. Cada cierto tiempo, por ejemplo, nosotros hablamos de periodos. Si es que dices de 1 a 5, tú te lavas la mano una vez y puedes utilizar 5 veces como máximo el alcohol en gel. Luego,
nuevamente, obligatoriamente, tienes que lavarte las manos. O sea, la utilización del alcohol en gel no va a suplir el tema del lavado de manos con agua y jabón. Entonces, a la población, por favor, decirles que hay que agotar esfuerzos, hay que volver hábitos, hay que tener hábitos saludables, y el primer hábito saludable que tiene que haber dentro de nuestra casa, dentro de nuestra comunidad, es el lavado de manos. Entonces, antes nosotros preguntábamos, quizás cuando hacíamos capacitaciones en las universidades o en los colegios, y preguntábamos, ¿no? Ni chicos, o a veces ahora por el tema de virtual, ¿no? Jóvenes o señoras, ¿cuántas veces se lavan la mano? Y antes nos decían 3 veces, porque 3 veces comían, ¿no? Y ahí el problema, sobre todo en épocas de mucha calor, ahí caían las incidencias en los males estomacales, gastrointestinales. Entonces, hay que entender que el lavado de manos no solamente es por el tema de COVID. El lavado de manos es para enfermedades gastrointestinales, es para poder cuidar a nuestros abuelitos, las dos, como dicen, los dos extremos de la vida, ¿no? A nuestros abuelitos y a nuestros niños, que su sistema inmunológico todavía no está, bueno, en los niños no está todavía fortalecido, y en los adultos se encuentra debilitado. Entonces, es importante lavarnos las manos. ¿Para qué? Para también que no haya esa infección cruzada, y cuidar a las personas que nosotros realmente queremos y valoramos mucho, ¿no? Como son nuestros abuelitos. La variante Delta dice que se propaga más rápido, por ejemplo, lo que les decía antes, ¿no? La cepa original, o el virus original del tema de COVID-19, decía que, como les decía, ¿no? Una sola persona puede enfermar o puede infectar a 2 personas, y la variante Delta puede llegar a infectar mucho más. ¿Por qué? Uno de los estudios dice que esta variante Delta tiene mayor apego, mayor rapidez a poder apegarse a nuestras células respiratorias. Entonces, por eso que es más rápido su transmisibilidad. Y hay algo más que acá es de suma importancia también hacer saber a la comunidad, o que la comunidad pueda tomar conciencia de esto. No basta que solamente esté el proceso o el agente patógeno o el agente viral para que pueda existir en su entorno la enfermedad. Lo que nosotros tenemos que entender es que, aparte de que exista el patógeno, el virus, hay otras cosas más alrededor que van a incidir o que van a afectar si una persona llega a enfermarse o no llega a enfermarse. Como por ejemplo, estilo de vida y hábitos saludables. Unas personas que no duermen sus horas completas, unas personas que se dedican a fumar, que toman, que realmente tienen una vida muy desordenada, va a ser unas personas que inmunológicamente no van a estar fortalecidos. Entonces, ellos tienen la cualidad de poder, la susceptibilidad, le llamamos nosotros, de poder a enfermarse rápidamente con cualquier patógeno que pueda haber en el ambiente, ¿no? Entonces, uno de esos también puede ser el tema de COVID. Entonces, es importante los hábitos saludables. Otra de la importancia es comer sanamente. Hoy en día estamos viendo que la obesidad, a raíz de que empezó el tema de la conglomeración, que empezó el tema de las restricciones sociales, la misma tensión, la misma salud mental, ha hecho que las personas, ha hecho que la población se vuelva una población un tanto más ansiosa, lo que conlleva a que se consuman más alimentos, pero lo malo, por así llamarlo, es que estas personas comenzaban a comer quizás comida chatarra por ahí, y el proceso y los indicadores de obesidad a nivel nacional han aumentado a raíz del confinamiento social, ¿no? Entonces, es importante decirles que todo lo que se le ha comentado, también el tema de una alimentación saludable va a ser un arma importante para nosotros, poder saber si podemos enfermarnos o no poder enfermarnos. Y eso pasó con muchos casos de que nosotros hemos visto, ¿no? El área de epidemiología, si bien se encarga de poder dar lineamientos, de poder servir de órgano técnico, de poder servir de órgano asesor dentro de los ambientes hospitalarios, lo que también hace es poder agarrar y hacer visitas, quizás no visitas de seguimiento clínico, o con el equipo de respuesta rápida que le llamamos, de hacer visitas intradomiciliarias. Y es ahí donde nosotros veíamos, ¿no? Un paciente con alta carga viral porque tenía mucha sintomatología, un paciente que no se estuvo cuidando en su casa, pero que estaba con toda la sintomatología, que dormía quizás con su esposa, que dormía quizás por ahí con su hijo, entonces que tenían mucho apego, que no utilizaban EPPs, pero había algunos de estos familiares que no terminaban enfermándose. Entonces,
muchas de las cosas no solamente hay que tener en cuenta que no solamente basta que esté la gente, también hay que cuidar todos nuestros estilos de vida. Y por favor, llamar altamente la atención a la gente, a la población que está comenzando con el tema de las aglomeraciones. Hay que tener mucho cuidado. Todavía no hemos terminado la pandemia. El Ministerio de Salud, más o menos a la quincena del mes de septiembre, sacó un comunicado diciendo que las proyecciones para el inicio de una tercera ola en nuestro país se darían entre la última semana de septiembre, la cual estamos en estos momentos, y la primera semana de octubre. Tenemos unos 15 días en donde la proyección del Ministerio de Salud dice que se va a dar inicio una probabilidad de que se dé, una probabilidad alta de que se dé el inicio de la tercera ola. Entonces, a seguirnos cuidando, señores. Hemos visto que si comparamos la primera ola y la segunda ola solamente en nuestra jurisdicción de la red de salud Guarollón, podemos ver que la segunda ola, si bien en tiempo ha sido menor que la primera, que casi fue desde marzo hasta diciembre del año 2020, y para la segunda ola, si bien fue más reducida, pero fue con una tasa de letalidad, con muchas más muertes, con muchos más pacientes confirmados. Entonces, una tercera ola se prevé, y en todas las proyecciones, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, como a nivel de jurisdicción y como estimaciones también en nuestra red de salud Guarollón, se ve una proyección de una tasa de letalidad mucho más agresiva por el inicio, también por la introducción de las variantes, que justo son tema de hoy día de nuestra conversación, de la variante Delta, ¿no? Entonces, a tener mucha responsabilidad en casa, a tener mucha cordura en casa acerca de los procedimientos y cómo vamos a comportarnos o cómo va a ser nuestro comportamiento en la sociedad. También dice que el tema de la variante, sobre todo la variante Delta, ha aumentado la virulencia o cambia la presentación clínica de la enfermedad. Si antes, quizás al inicio de la pandemia, podíamos ver a algunos pacientes que iniciaban quizás con una rinorrea, con un catarro fuerte, muy profuso, a los días iniciaba dolor de cabeza con un poco de fiebre. Hoy en día estamos viendo que la presentación de la enfermedad está siendo muchísimo más agresiva. Y eso también nos ha pasado porque cuando reportamos quizás algún ingreso hospitalario acá a nuestra institución, también nosotros analizamos y vemos la forma de presentación o la condición en la cual este paciente llegó al hospital. Y nos damos cuenta pues que sí ha variado, ¿no? Otro de los puntos que también tiene que ver mucho con el tema de las variantes es el grupo etario, ¿no? Que era el más afectado. En un primer momento, en nuestra primera ola, prácticamente fue la primera ola de nuestros adultos mayores, ¿no? La mayoría de fallecimientos hasta el mes creo, de agosto del 2020 fueron casi en su 98% pacientes adultos mayores. Luego, para finales de la primera ola y casi todo el proceso de la segunda ola, nos dimos cuenta que el grupo más afectado había sido el grupo del adulto, seguido por el adulto mayor, pero por una ligera variación solamente con el adulto joven. Entonces, es algo de mucha preocupación. La variante Delta, tanto en Estados Unidos como en Brasil y como en Inglaterra, ha causado también ha causado muchas disfunciones a niveles pediátricos, a niveles niños. Entonces, también llamar nuevamente a consideración de nosotros como padres, como personas de la comunidad, de cuidar a nuestros niños, ¿no? A veces quizás por hacer algún procedimiento que no es bioseguro fuera de nuestro hogar, podemos ingresar dentro de nuestro hogar algún patógeno que más adelante pueda traer alguna complicación para alguna de las personas que tanto queremos dentro de nuestra familia, ¿no? Entonces, muy importante continuar bajo las medidas y los protocolos de bioseguridad. Otro es la variante Delta que causó, dice, la disminución de la eficacia de las medidas sociales. Por eso les decía que antes, ¿qué pedíamos? Que solamente se utilizara una mascarilla. Y ahora solicitamos obligatoriamente que haya una obligatoriedad de poder utilizar doble mascarilla. Entonces, es así también como a la población todavía tenemos población, porque les digo, cuando a veces salimos a hacer algún tipo de tamizaje conglomerado, salimos quizás por ahí a comprar algunos víveres que quizás para nuestro hogar, vamos a chocarnos con personas que quizás todavía renuentes a poder utilizar la doble mascarilla, inclusive a poder utilizar la mascarilla.
los vemos sin mascarilla. Llamar a la conciencia de todos que el uso de la mascarilla ya no es en estos momentos una opción. El uso de las mascarillas es una obligación. Eso tiene que quedar bien dentro de nuestra mente y decirnos, ¿sabes qué? La utilización de PPs, el comportamiento bioseguro no va a ser ya una opción, sino va a ser una obligación como un ser comunitario responsable. Luego hablamos, dice, ¿no? Que por ejemplo, en Estados Unidos, dice, ¿no? Que, por ejemplo, la variante Delta primera vez fue identificada en la India. Se propaga muchísimo más que otras variantes y la enfermedad, y dice, puede causar presentación de la enfermedad más grave que otras variantes, ¿no? Entonces, dice, con el tema de las vacunas, todavía no hay en las vacunas, con la variante Delta, no hay estudios que puedan decir si tiene o no, o merma o molesta en tanto la eficacia de una vacuna o no, pero lo que sí debemos entender es que necesitamos tener cualquier tipo de protección que sea para nuestro organismo. Entonces, sí o sí, debemos de vacunarnos. Y es así más o menos como funciona en la imagen que les pongo ahí, es más o menos así como funciona el proceso de la vacuna. El proceso de la vacuna es un proceso que nosotros como personales de salud llamamos un tipo de inmunidad activa, porque ingresamos los antígenos dentro del cuerpo humano y el mismo cuerpo se encarga de poder crear anticuerpos en contra de estos antígenos. Y es por eso que ya el cuerpo comienza a reconocer y a tener anticuerpos de COVID, para cuando a ti te llegue la enfermedad real de COVID, ya tengas anticuerpos y rápidamente se puedan apegar a ellos y el sistema inmunológico pueda actuar rápidamente para evitar que haya, ¿qué? Aumento de carga viral, lo que conlleva, un aumento de carga viral, conlleva a que una persona pueda rápidamente complicarse, ¿no? Y terminar quizás falleciendo. Este cuadrito que les presento a continuación es acerca de las variantes de preocupación y las variantes de interés para el tema para el tema de estudio de COVID, la clasificación según la Organización Mundial de la Salud, en donde se va a hablar mucho, quizás la primera ola dentro de nuestro país, dentro de nuestra jurisdicción de la red de salud Guagrollón, la primera ola fue casi enteramente, o la variante responsable de la primera ola general, o casi en su mayoría fue la denominación de la variante alfa, y también con un porcentaje mínimo de la variante beta. Para una segunda ola a nivel país y a nivel de nuestra red de salud Guagrollón, las más importantes fueron la alfa, la beta y la gamma, que tuvimos dentro de nuestra jurisdicción, según datos del INS. Para una tercera ola, una probable tercera ola, porque países que culturalmente tienen mejores o tienen leyes más sancionadoras en el tema salubre, como países europeos, han llegado inclusive a una tercera o cuarta ola, quizás nos hace pensar, ¿no? ¿Por qué el Perú, que puede tener algunas deficiencias en el aspecto de las restricciones sociales o del apego a las normas culturales con bioseguras, podríamos llegar a tener una tercera ola así? Lo bueno y nuestra arma principal es que, uno, conocemos ya del coronavirus, lo estamos conociendo, está volviéndose parte de nuestra vida, y segundo, el proceso de vacunación lo tenemos muy avanzado. Y va a ser más avanzado de acuerdo a como ustedes, de acuerdo a como toda la población asista a vacunarse en forma oportuna, ¿no? Y sobre todo cumpliendo con las dos dosis. Entonces, se prevé que para una tercera ola de COVID-19 dentro de la jurisdicción, va a ser dada, o los inicios pueden ser dadas por casos de la variante Delta, sin decir que la variante Alfa, que ha estado presente y que todavía sigue presente dentro de los procesos respiratorios por COVID en nuestro país, entonces también, ¿no? Pero se induce, o bueno, que la variante Delta va a ser la responsable de tener picos fuertes en tema de letalidad y en tema de complicaciones. Entonces, importante, señores, nuevamente el tema de las vacunas. Y las variantes de interés, como son las variantes lambda y las variantes mu. Algo importante dentro de esta diapositiva es enmarcar
que nosotros dentro de nuestra jurisdicción ya tenemos casos, hemos tenido ya casos positivos con variante Delta. Eso que hay una implicancia y un significado, que dentro de nuestra jurisdicción ha ingresado ya la variante esta Delta. Entonces podemos, uno, adoptar dos ideas. Uno, que la variante está circulando ya dentro de nuestra jurisdicción y que quizás los casos que comiencen a aparecer van a ser casos que van a ser detectados por variante Delta, uno. Y otro, que los procesos de vacunación están siendo efectivos y están dejando que las personas no se lleguen a complicar. En los casos que hemos tenido para la variante Delta, afortunadamente, hasta el día de hoy, dentro de la jurisdicción de la red de salud Guaurollón, no hemos tenido hasta el momento ningún fallecido. Y eso tiene que ver mucho por el tema de la vacunación. Hemos tenido así dos hasta el momento, de los 3 casos confirmados para Delta, hemos tenido así uno hospitalizado, pero que fue dado de alta y que se recuperó satisfactoriamente, ¿no? Entonces es importante entender porque es algo bueno que los casos que hayamos podido identificar hayan podido ser casos, 2 casos leves que han sido manejados en casa y un caso que ha sido de nivel moderado, ¿no? Con una neumonía moderada. Entonces, ya con esto estamos viendo que la variante Delta está circulando dentro de nuestra jurisdicción. Entonces, nuevamente, llamar a la conciencia de cada uno de ustedes. La información más importante que uno tiene que conocer como personal de salud, como personal, como parte de la comunidad, es que en primer lugar, las variantes son esperables. En un proceso viral, en un agente viral, siempre las variantes van a ser lo que nosotros esperamos con el tiempo, porque como les dije, la replicación viral crea millones y millones y millones de réplicas. Y en todo proceso, como todo biológico, como todo ser humano, llega un punto donde pasa un error. Y ese error que causa una mutación. Y las mutaciones que van a dar inicio a qué? A las variantes. Entonces las variantes son esperables. La mejor forma de desacelerar, de poner un freno de la aparición de las nuevas variantes es reducir la propagación de infecciones con medidas, uno, con las medidas de protección, incluido vacunarse contra la COVID cuando la vacuna está disponible. Otro, las vacunas pueden evitar que me enferme, deban hospitalizarlo o por ahí pueda morir a causa de la COVID-19. La vacuna, como les dije en un primer momento, la vacuna no va a evitar que yo pueda llegar a enfermarme. La efectividad de la vacuna se va a medir de acuerdo a que disminuya mi tasa de letalidad y que disminuya mi grado de complicación en la enfermedad. Todas las pruebas de detección de COVID-19 permiten detectar si una persona es positiva o es negativa, ¿no? Pero no permiten saber el tema de la variante, pero nosotros como institución hemos tomado la decisión que cuando los casos tengan mucho apego a una de las variantes de preocupación, según la OMS, lo que nosotros hacemos es tomarle una prueba molecular, aparte de haber tomado quizás una prueba antigénica, ¿ya? Y enviarlo, ¿para qué? Para que se haga un secuenciamiento genético de este virus y poder saber qué tipo de variante es con la que se enfermó esta persona. Esto con todo el apego o con todo el objetivo de poder detectar tempranamente los casos, de poder aislar tempranamente los casos y decirles también a las personas que puedan tener alguna sintomatología respiratoria en casa, pueden comunicarse o números del hospital, pueden agarrar y reportar su caso para que el equipo de respuesta rápida y de seguimiento clínico pueda asistir a su hogar. Tempranamente tenemos que comenzar con aislamientos domiciliarios. Si yo tengo alguna sospecha de que pueda tener COVID, pues no me voy a ir a una reunión, no me voy a ir al mercado, donde sé que van a juntarse con nosotros llamamos los conglomerados. Si soy taxista, no voy a seguir trabajando. Y eso mucho tiene que ver con la conciencia de cada uno. Eso se llama responsabilidad. Entonces, a tener en cuenta lo que les voy diciendo, ¿no? Entonces la variante Delta dice se registró por primera vez en la India, donde es totalmente preponderante. Es una cepa que tiene el 60% más de transmisibilidad que la de origen y que según la evidencia entregada puede haber una asociación que produzca más hospitalizaciones, o sea que produzca un aumento ¿de qué? De la severidad de la enfermedad. Los síntomas de las variantes Delta.
Los síntomas son dolores de cabeza, puede haber dolor de garganta, puede haber secreción nasal. Por eso es importante también que cuando una persona venga al hospital, cuando una persona, por ejemplo, el equipo de respuesta rápida vaya a hacer un tipo de investigación epidemiológica a la casa de algún paciente sospechoso, este sea lo más honesto posible. Con el aspecto de decir, oye, ¿sabes qué? A veces, muchas veces preguntamos y las personas con tal de que no los tamicen o con tal de que los tamicen con algún tipo de prueba, ellos varían enormemente su fecha de inicio de síntomas, cosa que no debe pasar. En primer lugar, la honestidad para poder decir cuándo iniciaron tus síntomas, porque a raíz de eso nosotros vamos a poder tomar muchas decisiones, decisiones acertadas, la parte médica va a saber cuáles de las pruebas se te va a presentar a ti o se te va a tamizar a ti. Entonces es importante ser lo más honestamente posible a la hora que llegue a una investigación epidemiológica. Luego, los síntomas más comunes de la COVID, como son la tos, la fiebre, pérdida de gusto y pérdida del olfato, que se va a ir recuperando progresivamente. Otros posibles síntomas, dice, del tema del COVID-19 es la falta de aire, la fatiga, el dolor muscular o corporal, las náuseas, vómitos y en este caso la diarrea. Con el pasar del tiempo de que se inició la pandemia, nos fuimos dando cuenta que aparte de la aparición de variantes de la COVID-19, pudimos ver que también hubo más aumento de nueva sintomatología. Y una de esas, y las últimas que fue, generalmente es que son las náuseas, los vómitos y las diarreas, ¿no? Entonces los especialistas ahí se recomiendan que ante cualquiera de estos síntomas, y si es que se tuvo contacto con alguien que quizás haya viajado al extranjero o haya estado en algún tema de conglomerado, se debe, en lo posible, acudir a un centro de salud o un hospital para que se lo pueda evaluar, ¿ya? O si no, referir o informar el caso para que el equipo pueda ir hacia su hogar. ¿Qué medidas debemos tomar para prevenir un rápido contagio? Las medidas que podemos tomar para prevenir un rápido contagio son extremar cuidados, por ejemplo, como utilizar la mascarilla, lavarse bien las manos frecuentemente y cumplir, ojo, con el distanciamiento social. Hoy en día, un fin de semana podemos darnos una vuelta por el mercado y realmente cuando uno es personal de salud, uno ha vivido la pandemia, uno ha tenido miedo quizás del tema de contagio hasta cierto punto, uno ha visto morir tanta gente, uno ha visto morir a personas tan allegadas, a personas del trabajo, a personas que daban su vida por otras personas en cuidar, en cuidar a otras personas, uno se da cuenta y uno dice, ¿no? Hasta cierto punto nos da pena, nos da un poco también de cólera, porque lo que nosotros hacemos y lo que nosotros queremos es que esa población no termine enfermándose. Entonces, por favor, evitar todavía los sitios muy conglomerados. Si es que tenemos que hacer compras, pues ir a horarios distintos donde sabemos que quizás la hora punta de las compras va a ser. Ahora, también pues si es que vamos a ir a comprar, no ir a comprar entre dos, entre tres, entre cuatro personas, ¿no? Ir solamente una persona y con todos los protocolos de bioseguridad. Ojo, el tema del uso de la mascarilla es para evitar contaminar el ambiente donde yo me pueda desenvolver. Y si yo cuido el ambiente donde me voy a desenvolver, pues otra persona no se va a contagiar, ni yo tampoco voy a autocontagiarme o contagiar a otras personas más. Los EPPs son un arma fundamental en la lucha contra el COVID-19, pero también son un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque a veces hay algunas personas que la mascarilla quirúrgica se les moja, lo tienen muy mojado y solamente lo que hacen es colgarlo para poder secarlo. Esa mascarilla ya hay que cambiarla, no va a tener la misma efectividad. Vas a pensar que te va a cuidar de la misma manera, pero no lo va a hacer. Entonces, si tú la utilizas bien, es un arma muy efectiva. Si tú lo utilizas mal o lo utilizas, por ejemplo, con fuera de la nariz o con que no haya un cierre, como ya ustedes saben por toda la información acerca del MINSA, o quizás sea motivo quizás de otra ponencia más adelante para el uso correcto en mascarilla en comunidad, entonces si no la usamos de esa manera, entonces podemos autocontagiarnos. Entonces es un arma, como yo digo, ¿no? Hasta de doble filo. ¿Qué más es lo que tenemos que hacer? Y lo que les decía mucho es acerca del tema del lavado de manos, señores. El lavado de manos es imprescindible para poder evitar contagiarnos.
También el uso de desinfectantes, como puede ser el alcohol, en el cuanto a la desinfección, sobre todo en útiles que nosotros vayamos a utilizar quizás en el trabajo, quizás en la casa, ¿no? Mantener la distancia. Al principio de la pandemia decíamos que la distancia que debería haber entre una persona y otra persona debería ser 1 metro. Conforme fueron pasando las investigaciones, nos dimos cuenta que 1 metro no garantizaba un espacio oportuno para que puedas evitar contagiarte. Así que hoy en día hablamos que mínimo tienes que estar alejado 2 metros entre persona y persona en lugares públicos, ¿no? Luego, evitar los aglomerados. Usar siempre la mascarilla, evitar salir de casa si no es necesario. Hoy en día sabe que se han aperturado muchos negocios, muchos rubros en cuanto al tema de económico, y tenemos que ir a trabajar, pues perfecto, eso sí es necesario, hay que volver a trabajar. Pero en sitios innecesarios, salir de casa todavía hay que mantenerlo con mucho recelo, con mucho cuidado. Al toser o estornudar, hay que cubrirnos con el antebrazo, pero ojo, este antebrazo, yo rápidamente, si es que tengo una chompa, tengo que cambiármela y lavarla, o si es que quizás el brazo estuvo expuesto, entonces rápidamente el lavado de manos tendría que llegar hasta ahí. Entonces, con esto nosotros evitamos, y nosotros le llamamos a eso higiene respiratoria. Si tenemos por ahí papel higiénico y podemos estornudar y se elimina en un tachito rápidamente. No se recomienda llevar cuando es de fluidos corporales, hoy en día no se recomienda llevarlo en el bolsillo. Se recomienda rápidamente poder eliminarlo en algún cesto, en algún tacho de bio residuo, ¿no? Y bueno, hasta ahí sería mi participación. Muy agradecido, yo estoy presto a todas las preguntas que ustedes puedan hacerme. Muchísimas gracias.